Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús salió y se retiró a la región de Tiro y Sidón. Entonces una mujer cananea, saliendo de uno de aquellos lugares, se puso a gritarle: «Ten compasión de mí, Señor, hijo de David. Mi hija tiene un demonio muy malo». Él no le respondió nada. Entonces los discípulos se le acercaron a decirle: «Atiéndela, que viene detrás gritando». Él les contestó: «Solo he sido enviado a las ovejas descarriadas de Israel». Ella se acercó y se postró ante él diciendo: «Señor, ayúdame». Él le contestó: «No está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos». Pero ella repuso: «Tienes razón, Señor, pero también los perritos se comen las migajas que caen de la mesa de los amos». Jesús le respondió: «Mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas». En aquel momento quedó curada su hija. Palabra del Señor. La primera lectura es Isaías. Y dice algo así como: observad la ley de Dios. En palabras del profeta es: guardad el derecho, practicad la justicia. A nosotros, acostumbrados al derecho positivo, nos suena extraño lo de guardad el derecho, porque nos parece que nos dice cumplir con las leyes civiles, pero por supuesto no se trata de eso. Imaginemos ahora, con todas las leyes inicuas que hay, que Dios nos pidiese nada menos que eso. Derecho, justicia, es la que impone Dios para nuestro bien, para el bien de todos, para la salvación. Por eso, hombre justo es justo ante Dios, es el que practica la justicia que Dios le manda, la ley de Dios. Por tanto, está diciendo: sed santos. Y da un anuncio magnífico, porque Dios les dice: vengo a salvarlos. ¿A quiénes? Atención, a los que guardan el día del Señor. Bueno, dice el sábado, lo que para nosotros es el domingo, el día del Señor. Muy interesante, porque explicita aún más diciendo: a los que guardan el día del Señor sin profanarlo. ¿No nos habla acaso a nuestro tiempo, cuando se profana el domingo, cuando no se lo respeta, cuando no es más el día del Señor, sino, en el mejor de los casos, de la familia, para ir a la playa, ver el partido, lo que sea? Atención, que nada de eso es malo en sí, siempre y cuando lo principal sea cumplir primero con el deber sagrado. Uno lo llama día de precepto, parece que, bueno, es que no nos damos cuenta lo que significa el día del Señor, el día en que el Señor resucita, porque ha cumplido toda su obra de salvación para nosotros, para cada uno de nosotros. Pero, ¿qué se dice? Se dice, bueno, y lo escuchamos tanto: hoy no me la siento para ir a misa, hoy es un buen día, o hoy es un mal día, un día feo, mejor quedarse en casa. Tenemos muy presente que en un momento y por largo el tiempo se cerraron las iglesias por miedo al contagio. Y luego, y se dijo que era lo mismo ver la misa por TV que estar presente, y por fin, cuando se volvieron a abrir las iglesias, luego se tuvo la excusa para dejar de ir porque era lo mismo. Total, yo puedo verlo por la TV, ¿no? Eso en cuanto a guardar el día del Señor. Pero lo más preocupante es que desde antes se viene profanando el día del Señor. Se viene profanando la Eucaristía, la Santa Misa. Y se la profana porque, como dicen los modernistas, Jesucristo vino a cancelar la división entre lo sacro y lo profano, por lo que todo se vuelve profano y nada sagrado. Y recuerda el Señor por boca de Isaías: mi casa es casa de oración. Ahora digo, ¿se puede llamar casa de oración cuando no se elevan alabanzas a Dios, no se le da gracias por el don infinito de su amor, manifestado en la Eucaristía, en el don de sí mismo,
Es casa de oración cuando no se participa del sacrificio y la comunión sacramental no es encuentro con el Señor y Salvador, y el corazón no ha sido purificado en la confesión, o los gestos no son los debidos de reverencia y adoración. Digamos, cuando nadie se arrodilla en el momento de la consagración, o pocos, ¿eso puede llamarse casa de oración? ¿Eso se puede llamarse participación consciente del sacrificio de Cristo? Queridos hermanos, que no se profane más a la Eucaristía, que no se impongan con total abuso de poder, y lo digo claramente, modos profanos, vulgares, que no reflejan lo sublime del misterio. Nuestro deseo debe ser el de salmista, que todos alaben a Dios, que seamos nosotros, la Iglesia, la causa de la alabanza de todos los pueblos, y descienda la bendición de Dios sobre todos. Si nosotros honramos la Eucaristía, si le damos el tratamiento que le fue dada durante milenios, entonces lloverán bendiciones. Solo así. Pero hay una rebelión. Y de nuevo atención, que no son rebeldes los que desean comulgar en la forma católica de siempre, la que se impuso hace bastante más de 1000 años. ¿Por qué se dejó de comulgar en la mano? Que no era como ahora se comulga, ese comulgar en la mano era otra cosa. Porque se tuvo mayor comprensión del misterio. Se vio que lo apropiado era asumir la hostia santa en la boca, porque es un don, es decir, no es algo que yo me doy a mí mismo, sino que recibo y de lo alto. Y se recibe como un niño pequeño en la boca y de rodillas. Y se vio que así se evitaban además sacrilegios por las caídas de partículas. No, rebeldes son los que insisten en imponer lo superado, que no es igual además, repito, la comunión en la mano, con la excusa que antes se hizo, que atañe solo a la disciplina de la Iglesia y que esa la puede cambiar, y como leo en un subsidio que dieron por ahí, hoy con el deseo de recuperar la tradición primera, se restituyó la posibilidad de la comunión en la mano. No, es una falacia, no es así. Primero, el poder recibir la comunión en la mano fue un indulto, una excepción, concedida ante abusos cometidos en países del norte europeo, con gran influencia protestante, sobre todo calvinista. Indulto, es decir, una concesión excepcional dada con disgusto, un disgusto manifiesto de parte del propio Pablo VI. Y luego se fue extendiendo a otros países sin razón. La única, un falso ecumenismo a desmedro de lo más sagrado, para estar más cerca de los protestantes. Qué forma, ¿no? El que paga esa cercanía es nada menos que la persona divina de Cristo. La comunión en la mano no viene de los primeros cristianos, sino de la herejía protestante y sobre todo calvinista. En la antigüedad no tocaban el cuerpo de Cristo, esto hay que decirlo. O sea, se fue protestantizando la liturgia, despojándola de sacralidad, con gestos vulgares y profanos. No me diga que no es vulgar ir de pie y cogerla y tomarla con la mano como lo hacen. Manos no consagradas empezaron a tocar el sacratísimo cuerpo del Señor. El deber de Dios de ser respetado, adorado, reverenciado, fue conculcado. Y apareció entonces el derecho del comulgante a recibir la comunión en la mano. Y hoy llegamos al final del camino de desacralización, en el que se niega el derecho a recibir católicamente la comunión, que es de rodillas en la boca. Hemos hecho el giro completo. Bueno, lo han hecho. En la carta a los Romanos, San Pablo habla también de rebeldía. Estoy hablando de la segunda lectura. La rebeldía de los judíos que no reconocieron al Mesías. Y sabemos en qué terminó. Ellos dejaron de participar de las gracias. Aquellos judíos que no reconocieron a Cristo y que siguen sin reconocerlo. Pero a quienes lo reconocieron, los antiguos rebeldes,
pudieron obtener misericordia, me refiero a los paganos, y reconciliarse con Dios, hacerse iglesia. Cuando los judíos se revean, porque llegará el momento, alcanzarán también misericordia porque los dones y llamados de Dios son irrevocables, dice el apóstol. Y llegamos al Evangelio. Aquí tenemos una mujer cananea que reconoce a Jesús como el Mesías. Jesús está en el país de Tiro y Sidón, ciudades fenicias, en el actual Líbano. La cananea le implora y lo hace, dice la Escritura, a gritos. Ten compasión de mí, Señor, hijo de David. Lo reconoce como Mesías, hijo de David. Mi hija tiene un demonio muy malo. Él no le responde. Los discípulos abogan por ella, pero no, quizás no por compasión, sino más bien para que los deje de fastidiarlos con sus gritos. Bueno, lo imagino. Jesús se niega. Fue enviado a las ovejas perdidas de Israel, dice. La mujer se postra ante Jesús y le pide, Señor, socórreme, ayúdame. No está bien echar a los perros el pan de los hijos, responde Jesús. Así es la traducción, no perritos. Perritos es para atenuarlo. El Señor dijo perros. Perros. Palabras duras, discriminatorias, diríamos hoy. Perros llamaban los judíos en forma despectiva a los goín, a los gentiles, a los no judíos. ¿Cómo nos prueba el Señor? Porque ella nos echa atrás. Es una madre desesperada. Pero no solo, sabe muy, pero muy bien a quién está recurriendo. Había oído hablar de él y quizás había visto cosas. Tienes razón, Señor. Pero también los perros se comen las migajas que caen de la mesa de los amos. O sea, me basta un poco de tu gracia. Tú todo lo puedes. Y así al pasar por aquí puedes hacerlo. Expulsar al demonio aunque no hayas venido por mí. Mujer, qué grande es tu fe. Que se cumpla lo que deseas. En aquel momento quedó curada su hija. Santo Tomás notaba como rasgo de la humanidad del Verbo encarnado el asombrarse. Porque el asombrarse es típico humano, ¿no? Dios no se asombra. Es la humanidad de él. Es Dios y es hombre verdadero, capaz de asombrarse de la fe de esa mujer. La cananea mendigó un poco de la gracia, le bastaba la migaja. En cambio, los judíos en su mayoría rechazaron y siguen rechazando todo el tesoro de gracias que les venía destinado. Nosotros, como aquellos judíos, todo lo tenemos. Tenemos en la Eucaristía el mismo autor de la gracia y sin embargo se la menosprecia, se la ignora. ¿Qué hará el Señor con esa iglesia? No iglesia. Pues lo que hizo con la sinagoga, que era y es no sinagoga de Dios. Hubo antes un pequeño resto de judíos, los primerísimos cristianos. Hay hoy un resto de verdaderos católicos, pero cuidado con presumir. Yo no estoy diciendo, nosotros somos el resto. No. Hay que pasar por la prueba, hay que serlo, ¿no? Yo no me puedo proclamar yo mismo el resto, el remanente. La fe mueve montañas, las montañas de obstáculos que otros puedan ponerle o que simplemente estén allí, porque la fe reconoce quién es Dios. Fe es confesión que Dios es misericordioso y que todo lo puede. El primer pecado vino sobre todo por desconfiar de Dios. Por eso escucharon a la serpiente. Por eso no hay que dialogar con Satanás. Para concluir y como resumen, estamos llamados en lo personal a una fe firme, como la de la mujer cananea, como la fe del centurión, que no duda en el poder y en el amor de Dios manifestado en Jesucristo. Nosotros somos ahora sus ovejas. Esa fe como iglesia se pone de manifiesto en el culto que se le da a Dios, en la Santa Misa, en el trato dado a la Eucaristía. Urge adorar al Señor en la Eucaristía, con el corazón y con el cuerpo, con los gestos, con todo el ser. El culto debe reflejar la verdad de la fe.
En la celebración, el respeto máximo al Señor, en el sacerdote celebrante y en los fieles que participan del sacrificio. En la comunión sacramental, a recibir el don con gesto de adoración, de sumisión, de pequeñez ante el Señor de señores y Rey de reyes. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.